Hola chicos, en este video vamos a resolver el siguiente problema donde nos piden determinar el esfuerzo constante máximo del sistema. Nos dicen que el eje tiene un diámetro de 150 milímetros y está sometido a los momentos que se muestran. Acá el enunciado está mal. Tenemos que el eje está soportado en E y en F por dos cojinetes, pero uno es liso y uno es de empuje. Lo que quiere decir que uno restringe el movimiento en X, Y, Z, mientras que el otro lo restringe en Y y en Z. Además de esto nos dan el módulo Poisson y el módulo elasticidad, y esto en sí no es necesario para resolver el problema como numéricamente, pero ANSYS lo va a pedir para la simulación. Entonces iniciamos ingresando a PDL, colocamos Finish para cerrar el ambiente de procesamiento que está abierto y Clear Start para reiniciar ANSYS. Inicialmente le damos el nombre a los archivos generados, como habíamos visto el comando es filename, en este caso tutorial 5. Ahora entramos al preprocesador, eso lo hacemos mediante el comando prep7. Tenemos que la única variable geométrica del problema que nos dicen es el diámetro, entonces tenemos que el diámetro es igual a 0.15 y definimos el radio como d medios. Ahora, para poder hallar el momento de inercia polar, tenemos que inicialmente definir pi. ANSYS no viene con el valor de pi, entonces para definirlo lo que hacemos es primero definir que los ángulos van a estar en radianes y decir entonces que pi es igual al arcoseno de menos 1. Y ya con esto, si nos vamos acá al output window, vamos a encontrar cuánto es el parámetro de pi. Ahora definimos el tipo de elemento. Para esto el comando, como ya hemos visto, es et, seguido del número por el cual identificamos el elemento, en este caso coloquemos 1, y la etiqueta del elemento. Para este problema vamos a trabajar con vigas, entonces tenemos que esto es BIM 188. Entonces ya con esto tenemos definido el elemento, ahora tenemos que definir la sección transversal. Como habíamos visto en el video anterior, se tienen dos comandos para esto, el primero es sectype y el segundo es secdata. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para vigas es un poquito diferente. Entonces nos vamos primero a la documentación de sectype y aquí podemos encontrar cuáles son los subtipos de vigas que podemos ingresarle al programa. En este caso vamos a trabajar con una viga circular sólida, por lo que tenemos que la etiqueta de esa viga sería C-Solid. Entonces, para definir el área transversal tenemos sectype, el número con el que la vamos a identificar, el tipo que es un BIM y el subtipo que es C-Solid. Y ahora, entonces vamos a definirla. Y eso se hace con el comando secdata. Y tenemos que en la documentación, para secdata y un csolid, tenemos que nos piden los parámetros que se muestran a continuación. En este caso solo utilizamos el radio. Entonces tenemos que secdata, radio, lo que va a hacer es decirle que la sección 1 de la viga tiene un radio R que ya definimos con anterioridad. Entonces ahora definimos las propiedades mecánicas. Tenemos entonces que el módulo de elasticidad es 200 por 10 a la 9 y que el módulo de Poisson es 0.3. Listo, entonces ahora definimos los momentos. Tenemos que el momento A es igual a 15 por 1000 newton metro, que el momento B es igual a 30 por 1000, el C 75 por 1000 y el D es 30 por 1000. Y acá entonces nos aparecen todos los parámetros que acabamos de crear. Ahora creamos los nodos. En el problema no nos dice específicamente cuánto es la distancia que hay entre cada momento. Yo coloqué que era de 10 unidades de longitud y que los cojinetes estaban a la mitad. Entonces tenemos que el nodo 1 está en 0, 0. El nodo 2 está en 5, 0. El 3 en 10, 0. El 4 en 20, 0.
el 5 en 25, 0. Por último, el 6 está en 30, 0. Entonces, ahora creamos los elementos. El comando para esto es E seguido de los nodos por el cual pasa el elemento. Entonces tenemos que de 1 a 2, de 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 y 5 a 6. Entonces, listo. En este caso vamos a trabajar con momentos en la dirección X, y para eso tenemos que añadirle un grado de libertad al problema. Para esto el comando es DOF, el grado de libertad que vayamos a añadir, en este caso es ROT-X. Esto lo pueden hacer de este lado, se van al preprocesador, Element Type, y aquí dice añadir grado de libertad, y acá les van a aparecer todas las opciones de lo que ustedes pueden añadir. Entonces ahora vamos a crear las restricciones del problema. Como les había dicho, tenemos entonces que en uno de los cojinetes tenemos restricción en UX, tenemos entonces restricción también en UY y en UZ, y tenemos que en el nodo 5 entonces tenemos una restricción UY y una restricción UZ. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta que si colocamos todos los momentos tal como nos dice el problema, la solución no nos va a correr porque nos está restringiendo la rotación desde algún punto. Entonces, por lo cual no podemos colocar los 4 momentos, sino que colocamos 3 momentos y restringimos la rotación en los 3 ejes en el otro punto. Entonces en este caso yo puse que en D va a existir la restricción. Entonces tenemos que en el nodo 6 va a existir una restricción ROT-X, una restricción ROT-Y y una ROT-Z. Con esto ya podemos entonces aplicarle los momentos al problema. El parámetro para aplicar momentos es igual que la fuerza, entonces tenemos F, el nodo donde va el momento, la etiqueta, en este caso es MX, y el valor del momento. Entonces tenemos que en el nodo 1 el momento es menos MA, que en el nodo 3 el momento es menos MB, y que en el nodo 4 el momento es igual a MC. Entonces con esto ya tenemos planteado todo el problema. Ahora pasamos a la solución, colocamos Finish para salir del preprocesador, y para entrar a la solución colocamos Solo y Solve. Y listo. Entonces ahora, para encontrar los torques, tenemos que primero, nos vamos al postprocesador. Entonces es post 1. Vamos a crear una tabla con los torques. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar la documentación del elemento con el que estamos trabajando, en este caso BIM 188. Yo acá la tengo abierta. Y les van a aparecer todos los inputs para el comando itable. Entonces tenemos acá que buscar qué es lo que queremos. En este caso queremos torque. Y para esto tenemos que el ítem va a ser S, M y SC. Y tenemos que va a ser la etiqueta 4. Entonces, creamos la tabla con el comando itable. Para el nombre que le vamos a dar a la tabla, en este caso torque. En ítem, como ya les había dicho, entonces era S, M y SC. Y el componente entonces es 4. Y ya eso crea la tabla de los torques. Entonces, para ver la tabla, pretab, torque. Acá nos van a aparecer los torques en cada uno de los elementos. Y para encontrar el máximo, lo que hacemos es organizar esa tabla de menor a mayor. Entonces tenemos el comando isort. Para este caso, acá está el comando. Acá están todos los parámetros que necesitamos. Entonces nos vamos acá. Entonces colocamos isort, itab, torque, 1, 0.
Y listo. Entonces ahora para obtener el máximo el comando es get, seguido del parámetro o la etiqueta, perdón, con la que le vayamos a dar al número que nos va a botar esto. Entonces tenemos que este max, sort, coma, el máximo de la tabla que acabamos de crear. Y listo, entonces ya eso almacena el torque máximo con la etiqueta Tmax. Entonces, bueno, primero tenemos entonces que el momento polar de inercia es igual a pi medios por el radio a la 4. Tenemos que C para este caso es el radio. Y entonces para calcular el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo, tenemos que tau max va a ser igual entonces a Tmax por C sobre J. Con esto nos vamos acá al output window y acá podemos encontrar entonces lo que nos pide el problema, que es el esfuerzo cortante máximo.